Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en su canal favorito de chismecitos turcos. Espero que estén súper bien, listos y listas para enterarse de todo el drama que está sacudiendo el mundo del espectáculo en Turquía. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de un escándalo que está dando mucho, pero mucho de qué hablar, de Demet Özdemir explotando. Sí, así como lo oyen. Y lo peor de todo es que parece que Can Yaman está involucrado, y para echarle más leña al fuego, Biran Tunca también entra en la ecuación. ¡Uf, qué bomba! Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, exclusivas y por supuesto, mucho drama. Recuerden que aquí siempre les traemos la verdad, sin filtros y con mucho amor. Y ya saben, si les gusta el contenido, déjenos un like para que sigamos creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, la bomba explotó hace poco y las redes sociales están que arden. Demet Özdemir, nuestra querida Sanem de Erkencikus, parece que ha llegado a su límite y ha estallado contra alguien. Pero, ¿contra quién? Y lo más importante, ¿qué la llevó a este punto? Pues bien, la historia es un poco enredada, pero vamos a desenmarañarla juntos. Todo parece indicar que el detonante de la explosión de Demet fue, ni más ni menos, que Can Yaman y su relación, o más bien, la falta de ella con Biran Tunca. Para los que no lo saben, Biran y Can fueron compañeros en Erkencikus, y se hicieron muy amigos durante el rodaje. La química entre ellos era evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla, y muchos fans llegaron a shippearlos como amigos inseparables. Sin embargo, después de que la serie terminara, la relación entre Can y Biran se enfrió drásticamente. De hecho, dejaron de seguirse en redes sociales y no se les ha visto juntos en público desde hace mucho tiempo. Esto obviamente generó mucha especulación entre los fans, que se preguntaban qué había pasado entre ellos. Se habló de celos profesionales, de malentendidos, incluso de peleas por proyectos. Pero la verdad es que nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió. Ahora, ¿dónde entra Demet en todo esto? Pues bien, Demet, como compañera de ambos en Erkencikus, era amiga de Can y de Biran. Se dice que ella intentó mediar entre ellos, tratando de que retomaran su amistad. Pero al parecer, sus esfuerzos fueron en vano. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según fuentes cercanas a Demet, ella siempre sintió que Can no estaba siendo justo con Biran. Ella considera que Biran es una persona leal, talentosa y con un gran corazón, y no entendía por qué Can había decidido alejarse de él sin dar una explicación clara. Al parecer, Demet intentó hablar con Can en varias ocasiones, pero él siempre evitaba el tema o le daba respuestas vagas. Esto obviamente frustró mucho a Demet, que se sentía impotente al ver cómo una amistad tan bonita se desmoronaba sin poder hacer nada. Y parece que esta frustración acumulada fue lo que finalmente la llevó a explotar. No se sabe exactamente qué fue lo que Demet le dijo a Can, pero se rumorea que fue una conversación bastante acalorada, en la que le reprochó su actitud y le exigió que le diera una explicación a Biran. Pero ahí no termina la cosa. Porque según los rumores, Demet también tuvo un encontronazo con Biran. Al parecer, ella siente que Biran no está haciendo lo suficiente por defender su amistad con Can. Ella cree que Biran debería hablar con Can directamente y preguntarle qué fue lo que pasó. Sin embargo, Biran se ha mostrado reacio a hacerlo, quizás por miedo al rechazo o por no querer remover el pasado. Esto también ha enfadado a Demet, que siente que Biran se está conformando con la situación y no está luchando por recuperar su amistad con Can. Al parecer, Demet le dijo a Biran que debía ser más valiente y que no podía dejar que Can lo tratara de esa manera. En resumen, Demet explotó tanto con Can como con Biran, defendiendo a capa y espada la amistad que una vez existió entre ellos. Ahora bien, ¿cuáles fueron las reacciones a esta explosión de Demet? Pues, como era de esperarse, las reacciones han sido muy diversas. Algunos fans aplauden la actitud de Demet, considerándola una amiga leal y una persona honesta que no tiene miedo de decir lo que piensa. Otros, en cambio, la critican por meterse en asuntos que no le incumben y por generar más drama del necesario. También hay quienes opinan que Demet debería mantenerse al margen y dejar que Can y Biran resuelvan sus problemas por sí mismos. En cuanto a Can y Biran, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre el tema.
Sin embargo, fuentes cercanas a ellos aseguran que ambos están al tanto de la explosión de Demet y que se sienten un poco incómodos con la situación. Se dice que Khan no entiende por qué Demet se ha metido en sus asuntos personales y que le molesta que ella lo critique públicamente. Por su parte, Viran se siente agradecido por el apoyo de Demet, pero también teme que sus palabras puedan empeorar aún más la situación con Khan. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet hizo bien en explotar o que se extralimitó? ¿Piensan que Khan está siendo injusto con Viran? ¿Creen que Viran debería hablar con Khan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan de este escándalo que está dando tanto de qué hablar. Personalmente creo que la actitud de Demet es comprensible. Es normal que se sienta frustrada al ver cómo una amistad se desmorona y al no poder hacer nada para evitarlo. Sin embargo, también creo que a veces es mejor no meterse en asuntos que no nos incumben, especialmente si se trata de problemas personales entre dos personas. Quizás Demet debería haber intentado hablar con Khan y Viran en privado, en lugar de hacerlo públicamente. En cuanto a Khan y Viran, creo que ambos tienen derecho a decidir con quién quieren ser amigos y con quién no. Si Khan decidió alejarse de Viran, es su decisión y nadie tiene derecho a juzgarlo. Sin embargo, también creo que sería bueno que Khan le diera una explicación a Viran, aunque sea por respeto a la amistad que una vez tuvieron. Y en cuanto a Viran, creo que debería ser más valiente y hablar con Khan directamente si realmente quiere recuperar su amistad. En fin, es un tema complicado y no hay una respuesta fácil. Lo único que espero es que Khan, Viran y Demet puedan resolver sus diferencias y seguir adelante con sus vidas. Y que, sobre todo, puedan aprender de esta experiencia y valorar la importancia de la amistad. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Demet Özdemir, Can Yaman y Viran Tunca. Recuerden que aquí siempre les traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, sin filtros y con mucho amor. Para resumir, hemos visto cómo Demet Özdemir explotó contra Can Yaman y Viran Tunca por la ruptura de su amistad. Analizamos las posibles razones detrás de la explosión de Demet y las reacciones que ha generado en los fans y en los propios involucrados. Expresamos nuestra opinión sobre el tema y les invitamos a compartir sus propios pensamientos en los comentarios. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo incondicional. Recuerden que ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pasó entre Khan y Viran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, exclusivas y mucho drama. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Ok, mis chismosos y chismosas, agárrense porque esto no termina aquí. Para nada. Esta explosión de Demet es como una bomba que ha lanzado esquirlas por todos lados. Vamos a profundizar en cada uno de los protagonistas, porque la verdad es que aquí cada uno tiene su propia historia y su propio punto de vista. Empecemos con nuestra querida Demet. A ver, ¿qué la llevó a este punto de ebullición? Recordemos que Demet no es una persona que suele meterse en líos. Es más bien discreta, profesional y muy querida en el medio. Entonces, para que ella explote de esta manera, la cosa tiene que ser seria. Muchos se preguntan si este arrebato fue impulsivo o si, por el contrario, fue algo que venía acumulando desde hace tiempo. Yo me inclino más por la segunda opción. Demet, como buena amiga, seguramente intentó mediar en privado durante mucho tiempo, pero al ver que sus esfuerzos eran en vano, llegó a un punto de frustración extrema. Además, hay que tener en cuenta el fuerte sentido de lealtad que caracteriza a Demet. Ella valora mucho la amistad y no tolera las injusticias. Ver cómo Khan, a quien ella aprecia, se alejaba de Viran sin dar una explicación, debió dolerle mucho.
Y no solo eso, sino también ver a Viran, a quien también considera su amigo, sufriendo en silencio. Es como si Demet se sintiera responsable de mantener unida a su familia, de Erkencicus, y al no poder hacerlo sintiera que había fallado. Ahora pasemos al polémico Can Yaman. ¡Ay, Can! Siempre envuelto en algún drama. A ver, seamos honestos, Can no es precisamente conocido por su diplomacia. Es impulsivo, directo y a veces puede parecer un poco arrogante. Pero también es cierto que es un hombre apasionado, con un gran talento y un carisma innegable. Entonces, ¿por qué se alejó de Viran? Esa es la pregunta del millón. Aquí es donde entran las especulaciones. Algunos dicen que hubo celos profesionales. Recordemos que después de Erkencicus, la carrera de Can despegó a nivel internacional, mientras que la de Viran se mantuvo más discreta. Quizás Can sintió que Viran lo envidiaba o que no se alegraba genuinamente por su éxito. Otros rumorean que hubo un malentendido, una pelea por alguna tontería que se salió de control. Incluso hay quienes sugieren que hubo una tercera persona involucrada, una mujer que causó fricción entre los amigos. La verdad es que solo Can sabe lo que realmente pasó. Pero lo que sí es evidente es que no ha querido dar explicaciones. Y esto precisamente es lo que más molesta a Demet y a muchos fans. La falta de transparencia de Can alimenta las especulaciones y lo deja en una posición desfavorable. ¿Será que tiene algo que ocultar? ¿O simplemente no quiere revivir un pasado doloroso? Y llegamos a Viran Tunca, el tercer vértice de este triángulo amoroso, digo amistoso. Viran es quizás el personaje más enigmático de esta historia. Es un actor talentoso, pero también es bastante reservado y discreto. A diferencia de Can, que es extrovertido y explosivo, Viran es más tranquilo y reflexivo. Entonces, ¿por qué no ha luchado por recuperar su amistad con Can? Aquí también hay varias teorías. Algunos creen que Viran se siente intimidado por la personalidad de Can. Quizás siente que Can es superior a él, tanto en talento como en popularidad, y tiene miedo de ser rechazado. Otros piensan que Viran está demasiado dolido por la ruptura de la amistad, y no quiere arriesgarse a ser lastimado de nuevo. Incluso hay quienes sugieren que Viran sabe la verdadera razón por la que Can se alejó y prefiere mantenerla en secreto para evitar un escándalo mayor. Sea cual sea la razón, la actitud pasiva de Viran también ha generado críticas. Muchos fans consideran que debería ser más valiente y hablar con Can directamente. Le reprochan que se esté conformando con la situación y que no esté luchando por una amistad que, según dicen, era muy valiosa. Pero también hay que entender que cada persona reacciona de manera diferente ante el dolor y que Viran tiene sus propios motivos para actuar como lo hace. Ahora hablemos de las repercusiones de este escándalo. Como les decía al principio, las redes sociales están que arden. El hashtag #DemetOzdemir explota se ha convertido en tendencia mundial y los fans están divididos en bandos. Los que apoyan a Demet la elogian por su valentía y honestidad. Los que critican a Demet la acusan de meterse en asuntos ajenos y de generar más drama del necesario. Los que defienden a Can argumentan que tiene derecho a elegir a sus amigos y que nadie tiene derecho a juzgarlo. Y los que apoyan a Viran le piden que sea más valiente y que luche por su amistad con Can. Pero más allá de las redes sociales, este escándalo también ha tenido repercusiones en la vida profesional de los involucrados. Se dice que algunos proyectos que tenían en común Demet, Can y Viran se han puesto en pausa o incluso cancelado. También se rumorea que la relación entre Demet y Can se ha tensado y que ya no se hablan como antes. Y por supuesto, la imagen pública de los tres se ha visto afectada, tanto positiva como negativamente. Para Demet, este escándalo podría consolidar su imagen como una mujer fuerte, leal y sin pelos en la lengua. Pero también podría ser vista como una persona conflictiva y metomentodo. Para Can, este escándalo podría confirmar su reputación de chico malo y problemático. Pero también podría generar empatía entre sus fans, que lo verían como una víctima de las circunstancias. Y para Viran, este escándalo podría darle más visibilidad y llamar la atención sobre su talento. Pero también podría perjudicar su imagen de chico tranquilo y discreto. En fin, es un escándalo con muchas aristas y con consecuencias impredecibles. Lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y sacar nuestras propias conclusiones. Pero sobre todo debemos recordar que detrás de los personajes famosos hay personas reales con sentimientos y problemas.
Y que, como fans, debemos ser respetuosos y evitar alimentar el morbo y el odio. ¿Y ustedes, mis amores, qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que este escándalo afectará la carrera de Demet, Can y Viran? ¿Piensan que podrán solucionar sus diferencias y volver a ser amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, aquí en su canal favorito de Chismecitos Turcos siempre les traeremos las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, mucho pero mucho drama. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Los quiero un montón. Adiós. Y como dicen por ahí, que calman, chismeón.